Muy buenos días, siendo las 9:31. Hoy viernes 21 de noviembre de 2025 iniciamos la comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Junta Administradora Local de Engativá con el llamado a lista y verificación del quórum. Buenos días, ediles y edilesas, comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales, convocados, convocadas para el día de hoy, 21 de noviembre del 2025, en comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Me permito registrar la asistencia de los honorables ediles y edilesas. Lina Ornella Pinzón Arias, Fidel Ernesto Poveda Gómez, Fidel Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy viernes 21 de noviembre de 2025 en la Comisión de Plan de la Junta Administradora Local de Engativá. Con mi saludo a la ciudadanía engativeña, a la Junta Administradora Local en su conjunto, a usted, señora secretaria. Jessica Andrea Costa Montenegro, Pedro Ernesto Amaya Lemus, María Camila Bonilla Guerrero, Julio César Flores Moreno, Natalia Guarnizo Lesmes, José Cornelio Hernández, Pablo Emilio Molano Jiménez, Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente. Buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros edilesas, a ti, Pilar, a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy en comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, conectado virtualmente por una actividad académica profesional que estoy adelantando y pues obviamente con el aval de la mesa directiva me conecto el día de hoy. Fabián Peña presente. Gracias. Ana Elsa Torres Melo, le informo, honorable presidente, que no hay quórum de la Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Bueno, pues ponemos un receso mientras llegan los integrantes para completar el quórum y proseguir la sesión. Registro la presencia del edil José Cornelio Hernández. Pilar, buen día para usted, para Nicole, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. A la espera de los funcionarios para esta sesión convocada para el día de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025, en sesión de la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Diego. De la edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Pili, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas, nuestro vicepresidente de la comisión, el edil Fidel y el edil José Cornelio Hernández, Pilar, a todos ustedes, la comunidad que nos ve y nos sigue. Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Informo, honorable presidente, que aún no hay quórum de la Comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Bueno, habiendo llegado la presidenta de la Pilar. comisión, le doy traslado a la presidencia y que ella decida si hacemos Pilar, receso. por favor, ¿me llamas? Sí, señora, ya la iba a llamar cuando le pasé el registro presencia virtual de la edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos Edilesa días, Ana Elsa. Pilar. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todos los asistentes a la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Edil Fidel, muchas gracias. Entonces, no teniendo quórum para la sesión en este momento, vamos a dar un receso hasta por 20 minutos. 20 minutos. Gracias.
Listo. Bueno, muchas gracias. Nuevamente retomamos la sesión dándole la bienvenida al ingeniero, al doctor Mauricio Bustamante. Muchas gracias. De la empresa Metro registramos presencia. Por favor, Pili. Me permito registrar presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy viernes 21 de noviembre de 2025 en sesión Comisión de Plan de Desarrollo, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, al funcionario que nos acompaña el día de hoy. El saludo fraterno a la comunidad gativeña que se une a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, siempre presente. Del edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, Pilar. Buenos días, compañeros. Saludos al funcionario de la empresa Metro, las personas que nos acompañan en las barras y también las que nos acompañan en nuestras redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Y del doctor Mauricio Bustamante de la empresa Metro Bogotá. Buen día, Mauricio. A secas. Buen día para todos. Como siempre, estamos pues para colaborarles y para informarlos al respecto. Bien, muchas gracias, doctor Mauricio, a la empresa Metro, al doctor Juan Carlos. Bueno, teniendo quórum, vamos a leer el orden del día para someterlo a aprobación. Por favor, Pili. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación actas. Quinto, tema principal, línea del Metro 2 de Engativá. Convocados para el día de hoy, la empresa Metro de Bogotá, el doctor Mauricio Bustamante. Sexto, proposiciones y varios. Leo el orden del día, señora presidenta. Leído el orden del día, se somete a consideración por parte de los honorables ediles y edilesas. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Pablo. Aprobado el orden del día. La edilesa Ana Elsa también está ya aprobando el orden del día. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 1622, viene de la alcaldía local de Engativá, donde enviaron 7 presentaciones para la comisión de gobierno del día 20 de noviembre del 2025. Tenemos el radicado 1625, viene del IDU, atención virtual punto IDU, grupo 6. Tenemos el radicado 1626. Viene de la Secretaría Distrital de Movilidad, presentación en comisión de gobierno del día 20 de noviembre del 2025. Tenemos el radicado 1628, viene de la empresa Metro Bogotá, informe para la comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial para el día de hoy, 21 de noviembre del 2025. Tenemos el radicado 1620, viene del Departamento Administrativo del Servicio Civil, Boletín Alianzas Exclusivas, ahora en Salud, Educación y Bienestar. Está leída la correspondencia, señora presidenta. Bien, no teniendo usos de la palabra en este punto, siguiente punto, Pili, por favor. Cuarto, aprobación del acta 25 del 14 de noviembre del 2025 en comisión del Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Se somete a consideración la aprobación del acta número 25 con sus respectivas correcciones y modificaciones. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar su mano. Aprobada el acta número 25 con la aprobación de la edilesa Ana Elsa. Siguiente punto, por favor. Quinto, tema principal, línea del Metro 2 en Engativá, convocados para el día de hoy, empresa Metro de Bogotá, el doctor Mauricio Bustamante. Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio, a la empresa Metro, al doctor Juan Carlos, porque ustedes pues nos dan la respuesta, asisten hoy también a esta convocatoria que se hizo. Nos excusan que se envió la convocatoria el sábado y por ser festivo, pues claro, entró como el martes ya en la tarde, casi noche, casi que tuvieron miércoles, jueves, 2 días.
Pero bueno, gracias por estar acá presentes. Tuvimos una sesión hace algunos meses donde ustedes también nos acompañaron, nos hicieron una presentación. Sin embargo, es importante hacerle seguimiento a este trazado y por supuesto a la licitación también que se tiene prevista para final de año, principios. Bueno, ustedes ya nos dirá, nos ahondará sobre el tema y por supuesto, pues las preguntas que se hicieron. Doctor Mauricio, bienvenido. Tiene usted por favor el uso de la palabra. Sí, digamos que básicamente la petición pues, que nos habían enviado era, digamos, reiterativa porque ya no las habían presentado antes. Y la primera pregunta era un tema de caracterización de los predios, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que durante la fase de estructuración, el estructurador que fue Mobius, ellos hacen el censo a todas las viviendas afectadas por la línea 2, por la estructuración. Y como tal cual se les envió en el oficio, digamos que se hacen las diferentes, se separan de acuerdo pues con el uso. Que digamos que esa era la pregunta de ustedes. Entonces se tienen unidades de indemnización, unidades sociales económicas, se tienen unidades rentistas, se tienen, que es la misma, unidades sociales económicas arrendatarias, unidades sociales socioeconómicas y las unidades sociales de hogar. Entonces se tienen diferentes, digamos, divisiones para poder, digamos, implementar el plan de reasentamiento y las diferentes compensaciones que ustedes, digamos, también hacen esa pregunta enfocada en el tema de las compensaciones, ¿cierto? ¿Cómo funcionan las compensaciones? Las compensaciones funcionan de acuerdo con el plan de reasentamiento involuntario que se tiene adoptado y que aprobaron las bancas. Esos documentos los pueden ustedes consultar, creo que ya se los han enviado, pero esos documentos los pueden consultar en la empresa Metro Bogotá, eso estuvo publicado mucho tiempo y las compensaciones son conformes con eso. Digamos que hasta ahí el tema pues, de las unidades sociales. No sé si tienen alguna pregunta específica de ese tema y de las compensaciones para dar claridad. No, doctor, si su merced gusta, termine la exposición y ya le damos el uso de la palabra a los ediles y edilesas, por favor. Listo, perfecto. En la segunda pregunta del oficio de esta semana, infortunadamente, pues digamos que esa información sí no se puede dar pues, por temas de protección de datos, ¿cierto? Entonces estaban solicitando las actas de visita de cada uno de los predios, detallando cuáles presentan algún tipo de aprovechamiento económico dentro de los predios residenciales. Entonces, la respuesta pues, sobre este asunto es importante señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el literal C del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T828 de 2014, estableció que el acceso a la información encuentra su limitación, entre otros, en los derechos a la intimidad y a la habeas data. El dato personal es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. En consecuencia, la Corte concluyó que la información personal reservada contenida en documentos públicos no puede ser revelada. En este sentido, la información requerida es contentativa de datos que gozan de protección, razón por la cual no pueden ser compartidas. Y en la tercera pregunta, solicitar a la empresa Metro el plan detallado de ejecución, en especial el cronograma y orden previsto para la compra de predios. El 18 de octubre de 2023, la empresa Metro Bogotá publicó en SECOP2 los documentos de la licitación pública internacional LPI 001-2023, cuyo objeto es contrato para el otorgamiento de una concesión, financiación, diseños, ejecución de obras, operación y mantenimiento, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha, operación, reposición, mantenimiento de material rodante y sistemas metroferroviarios. Para la ejecución de la línea 2 del Metro de Bogotá, de conformidad con la adenda 8, al proceso se tiene prevista la recepción de ofertas el 20 de octubre y su adjudicación para el primer trimestre de 2026, lo que conlleva que el acta de inicio se suscriba en el
en el segundo semestre de 2026. En cuanto a la adquisición predial de la línea 2, se tiene definido que al día siguiente de la fecha en que las partes suscriban el acta de inicio de ejecución del contrato de concesión, la AMB entregará al concesionario un documento indicativo del diagnóstico de la gestión predial, a partir del cual el concesionario deberá realizar mesas de trabajo con la AMB para presentar dentro del plan de ejecución y para no objeción de la interventoría, propuestas de fechas y cronogramas de entrega de predios y espacio público. Dicho plan de ejecución deberá ser entregado a la AMB a los 180 días contados a partir de suscrita el acta de inicio. Este tema, digamos que se ha socializado varias veces y digamos aquí también en la localidad de Engativá, porque es una de las preguntas que más nos hacen es cuándo van a comprar los predios. El plan de ejecución del concesionario es cómo ellos piensan realizar la obra. Digamos que desde la estructuración, pues para temas financieros, para temas de proyección, se pensó que la línea 2 empieza en Suba, o sea, la construcción, está el pozo de entrada y se viene de Suba para acá, ¿cierto? Empieza en la estación 11 y termina en la estación 1. Pero el concesionario, que es el AGANE, ellos pueden presentar su plan de ejecución, o sea, ellos pueden decir, se pensó con una tuneladora, ellos pueden pensar en 2, 3, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, dependiendo de cómo ellos proyecten su obra, también se proyecta la adquisición predial. Entonces, por eso la respuesta es, tenemos que esperar el plan de ejecución del concesionario para poder determinar fechas ciertas de la compra y de la adquisición predial. Es esa, digamos, la explicación de esos términos. Entonces, digamos que a la fecha un cronograma de compras no tenemos, pues porque no tenemos el plan de ejecución del concesionario. Digamos que esas eran... En el comunicado anterior presentamos el trazado de la línea y la cantidad de predios y con las direcciones. O sea, en el comunicado anterior sí dimos el listado completo de predios y la ubicación. Entonces, porque Engativá es una de las que más tiene, ¿verdad? Tenemos la estación 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 1, 2, 3, tenemos 5 estaciones de las 11, casi la mitad. Es una localidad muy amplia y digamos con impacto, pues digamos del metro de Bogotá. En ese comunicado se les envió la ubicación de las estaciones y los predios que son afectados, digamos, desde el punto de vista de la estructuración. Los predios son fijos, los únicos que pueden cambiar son los pozos de ventilación y evacuación y bombeo, que son intermedios, son pequeños, son poquitos. Esos sí son los únicos que pueden cambiar, pero las estaciones no. Digamos que en resumen fue el tema del oficio y de la pregunta de la adquisición, del tema de adquisición predial. Doctor, gracias por la respuesta. Entonces, edil José Cornelio, tiene usted el uso de la palabra y sigue el edil Fidel. Presidente, gracias. De grabación del doctor Mauricio, sí, la vez pasada hicimos una sesión muy sustanciosa, la hicimos virtual, entre otras cosas, ¿no? Porque no estábamos en un tema acá en la localidad. Pero sí me parece interesante, a mí me preocupa es el tema, esa línea de metro subterránea. Desde la avenida Caracas o calle 72 con avenida Caracas hasta la Suba. Tengo entendido que es el tramo, la avenida Chile. En fin, te dice que se van a comprar unos predios. A mí me gustaría saber, que no nos explicaron bien este tema, qué profundidad lleva eso y cuántos eso afecta a las dos áreas de la avenida, supongo yo, ¿no? De la compra de predios. Tanto predios de acá o predios, o como no entiendo cómo se va a hacer esa situación, porque nos habían dicho que era cercano a las entradas de los puentes que hay que hacer para que la gente acceda a coger el metro, a tomar el metro, pero no sé realmente cómo va esa negociación o sea, esa encuesta de los precios que van a comprar, se ha encontrado mucho rechazo de la gente o la gente se ha sido favorable para este proceso y para este proyecto, porque como siempre se van a adquirir predios, hay unos pro y unos contra, entonces sería bueno conocer cómo va ese sistema, especialmente en partes de las áreas que tienen negocios, con el comercio especialmente. ¿Cómo han ellos reaccionado a este tema
cómo va a ser la negociación con ellos, están muy afines a eso o no. Y el otro tema, presidente, es cómo se va a manejar lo de servicios públicos, porque y las vías porque se supone que por las vías encima va a fluir el transporte normalmente, tengo entendido, no sé cómo será eso, pero sí a la raíz de que se cambió, usted sabe que se construyó se amplió la red matriz del acueducto aquí sobre la Boyacá. ¿Eso afecta? ¿No afecta? ¿Hay alguna problemática? ¿Cómo se va a hacer el manejo de ese tema? Porque nadie sabe, no tiene conocimiento a qué profundidad va ese tema, línea subterránea, porque supongo que cuando pase el metro, por eso va a haber una vibración y eso debe estar expuesto en la obra y expuesto en lo que se va a hacer de amortiguar ese tema para las viviendas que queden ahí. No tengo ni la menor idea de cómo va a ser eso, porque uno ve el metro que está, la primera línea aérea estaba subterránea, ese cosa mixta, pues es nuevo para nosotros, para mí. Entonces, sería bueno conocer cómo va a ser el manejo de ese tema. Estamos en estudios y diseños, creo, no se han peleado la licitación, nos dijeron que a finales de este año, principios del año entrante, no sé cómo va a ser esa negociación y cómo va a ser la ejecución de la obra, pero sería bueno en un cronograma decir cómo esto va a esta profundidad, va a hacer esto, lo que se va a excavar de esto, que la afectación de las viviendas son a costado y costado, cómo ha reaccionado el comercio en ese tema, porque es importante, porque la gente le pide a uno explicaciones. Yo sé que va la línea hasta la Cali, de la Cali a la Suba, y no sé más. El tema, porque no soy ingeniero, no soy arquitecto, ni nada por el estilo, para conocer cómo es el manejo de ese tema. Era eso, presidente, muchas gracias. Edil Fidel Poveda, tiene usted la palabra. Gracias. De nuevo, como dice la canción de Fruco y sus... Perdón, pero le voy atendiendo la respuesta. Primero yo pregunto y después usted contesta, por favor. Y después cualquier otra de los ediles. Y ahí sí viene la ronda de respuestas. Estoy confundido. No sé si se ha surtido un proceso. Le ruego su atención, compañero representante. Bueno. Mire, no sé en qué fase del proceso estamos. Creo que vale la pena recordar que hubo en la Alcaldía de la Bogotá Humana hubo una culminación de unos estudios y diseños que dieron como resultado la necesidad de hacer un metro subterráneo. Por decisión de Peñalosa, que todo lo botó a la basura, y la secuencia de Claudia López y ahora Galán, resultó que la primera línea iba a ser aérea y se sacaron de la manga una segunda línea subterránea. Claro, lo lógico es que fuera subterránea, eso quedó más que demostrado. La condición geológica de la sabana de Bogotá, de la cuenca sabana de Bogotá, con rellenos cuaternarios a más de 2 millones de años de edad, implican material no consolidado, que obliga a que sea mejor poner un tubo metido dentro de ese medio semifluido para ser sostenido isobáricamente que pretender dar estabilidad un poco a una secuencia de pilotes bastante numerosa en superficie y muy hincados en ese material. Sin considerar, que es muy importante, el deterioro urbanístico que conlleva necesariamente el metro elevado en las condiciones en las que nuestra dirigencia política ha decidido que se va a desarrollar nuestro país y en particular Bogotá. Pues el antecedente está en Medellín, como es debajo de ese metro elevado la condición paisajística, urbana y de deterioro social. Entonces, primero, no me queda claro en qué términos quedaron esos estudios, pues, fuera de la decisión política de Peñalosa y después Claudia López de botarlos a la basura, si es que han sido reincorporados a algo o no. Porque usted me dice que el concesionario, según determine, indicará cómo se van a negociar los predios, que hay que negociar porque ya aparentemente tienen unos fijos.
Eso le creí entender. Es decir, ya hay unos términos de referencia o unos pliegos de condiciones para que el concesionario, que no sé si ya está o no está, porque parece que no está, según le entendí, están en proceso licitatorio, haga la obra. Creería yo que en ese caso nos estamos enredando en un círculo vicioso. O sea, se pueden anticipar algunas cosas, se pueden hacer algunas exigencias al concesionario o no, porque toca esperar a que el concesionario defina cómo va a ser la obra. Además, nos sobra recordar que como el metro va a ser subterráneo, ahí no vamos a tener problemas de interferencia con ningún propietario, porque el subsuelo no le pertenece a ningún particular. Ahora, ¿a qué profundidad sería esa línea de metro? 30 metros, 20 metros. ¿Por qué? Porque también está la excusa un poco traída a los cabellos que tenían los defensores del metro elevado de que se iban a afectar los humedales. Los humedales dependen de agua freática, no de agua de subsuelo. Digan lo que digan las personas, los humedales no se alimentan de agua emergente del subsuelo de interés hidrogeológico, sino puramente de agua freática. O sea, agua de lluvia que es retenida por la capa subyacente arcillosa debajo de la parte arcillo-limosa de superficie del horizonte orgánico. Entonces, pues hay mucha oscuridad a ese respecto. No veo ninguna claridad. No sé si usted está en disponibilidad de responderme o no, pero ¿en qué fase del proceso estamos? O se la reformulo de otra manera. Hemos seguido un proceso lineal, secuencial, donde es claro que no se puede dar el segundo paso si no se ha dado el primero y no se dará el tercer paso si no se ha dado el segundo, o tenemos un razonamiento un poco más complejo, de modo que podemos avanzar y retroceder, e irnos a un lado o al otro para ir estructurando una cosa que de suyo es muy problemática, que es intentar armonizar un proyecto contrario a la naturaleza de la cuenca sabana de Bogotá, ¿sí?, con los intereses políticos de quienes han decidido que tenemos que someternos a andar en buses pegados con un fuelle de caucho como medio fundamental de transporte masivo. Entonces, espero que haya sido clara que hayan sido claras para usted las preguntas, y pues esperaría una respuesta, ¿no? A no ser que toque, como en tantas otras oportunidades, intentar que llegue el verdadero responsable del proyecto que sepa decir para dónde es que vamos. Casi nunca pasa así. Bueno, gracias, presidente. Me permito registrar la presencia del edil Pedro Ernesto Amaya Lemos. Muy buenos días para todos, para ti, Pili, para cada uno de los ediles que hacen presencia en el recinto, para quienes están conectados en redes sociales, para el funcionario de la empresa Metro, Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo, presente. Edil Fidel, ¿me concede por favor el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra, presidente. Gracias, Edil Fidel, por el uso de la palabra y nuevamente gracias al funcionario. Es importante poder aclarar todos estos temas. Sabemos que entonces, como tal, tendremos algo cierto, más preciso, más concreto a finales del año 2026, que es cuando ya se espera entregar en concesión y hacer acta de inicio para así evaluar el cronograma de intervención y, por supuesto, ya entonces efectivamente la compra de los predios en estas zonas, en las 5 estaciones que menciona el doctor Mauricio, que van a ser incluidas en el trazado de la segunda línea del metro en la localidad de Engativá. Precisamente, pues hay mucha incertidumbre por parte de la comunidad, ¿no? El doctor Mauricio es testigo de esta situación, que la comunidad, si bien es cierto, la empresa Metro a través de sus gestores sociales ha estado
allí con la comunidad haciendo actas de visita. Por eso hicimos como la pregunta, no para conocer la identidad de las personas, no para conocer con quiénes viven, si tienen hijos, de cuántos años, cómo se llaman, no, sino es más era una pregunta más cuantitativa que cualitativa, ¿sí? Es decir, poder conocer tantos predios fueron caracterizados, tantos predios pueden ser, están dentro del área en que se pueda gestar esta construcción, por ejemplo, allí en la estación Tabora, que es ya, pues esto ya es fijo, que va a ir una estación allí en Tabora, y saber cuántas personas, cuántas viviendas se encuentran ya priorizadas por ustedes para hacerle esta entrega predial, esta gestión predial ya a la concesión. Entonces, es decir, acá en este sector de esta estación, no sé, de esta área donde está conformada esta estación, hay, no sé, 100, 200, 300 viviendas, 50 viviendas, de las cuales 5 son comerciales, 10 residenciales. De pronto alguna de ellas ostenta arrendamientos porque tienen alguna ocupación en ese aspecto presupuestal, económica, en estos predios. Es como lo que queríamos saber y ha sido una de las inquietudes de la comunidad, porque va a ser muy diferente un predio donde la comunidad vive con su familia a otra que la comunidad pues arrienda o tiene un comercio, porque pues obviamente costará un poco más la adquisición predial en este predio. Entonces era como esa inquietud y ese es como el seguimiento que quisimos y que queremos hacer desde la comisión, poder saber esto para que efectivamente al momento de una posible adquisición predial, pues podamos ayudar a la comunidad en este aspecto y ser garantes junto con ustedes para que se le pueda pagar a la comunidad pues su predio en lo mejor que se pueda dar, ¿no? Entonces, era esa como la inquietud de el tema del aprovechamiento económico en las viviendas, precisamente para la adquisición predial. Y otra situación que se está viviendo en la primera línea es el tema comercial. Allí la pregunta que hacía también el edil José Cornelio, elevado, subterráneo, porque en la primera línea lo que se ve es el tema de la afectación al comercio por las obras, porque claro, como ya se pone la polisombra, como ya pues va a ser un sector que va a ser difícil para acceder comercialmente a estos establecimientos, ¿cuál va a ser el plan de choque también? De pronto es muy prematura mi pregunta, pero sí es conocer esto. Me imagino que el concesionario pues ya lo analizará en su momento para que el comercio pues no se vea afectado en el momento de la construcción de la segunda línea del metro. Estoy muy optimista que ojalá lo podamos ver pronto, ¿no? La segunda línea del metro. Entonces, esa es mi intervención. Muchas gracias. Le concedo el uso de la palabra entonces a Ley Pedro. Gracias, presidenta. Yo la verdad sí estoy bastante positivo con la construcción de esta segunda línea del Metro de Bogotá, teniendo en cuenta cómo va la primera, ¿no? Cerca de un 70%, y celebro la ejecución y el avance que ha hecho la actual administración, en el cual recibió alrededor del 24%. Eso hay que decirlo, eso hay que celebrarlo. Yo creo que es de las banderas y de los grandes liderazgos que ha hecho la actual administración. Ya como muy bien nosotros sabemos, conocemos de primera mano desde qué año están buscando la construcción del Metro de Bogotá, desde el año 42, inclusive hasta existió la empresa Metro, sin Metro, en el año 82, creo que era Durán Duzán el alcalde, y tuve la oportunidad de ser asesor de una concejal en el año 2016, cuando nuevamente se creó la empresa Metro y se buscaron el tema de vigencias futuras y la financiación con 2 gobiernos diferentes de cerca del 70%. Y hoy pues ya vemos que el metro es una realidad. Ahora bien, segunda línea del Metro de Bogotá, muy seguramente de pronto ahorita lo nombraron, estaba siguiendo la sesión. Me gustaría saber qué va a suceder con la avenida longitudinal de Occidente, porque creo que algo toca la avenida longitudinal de Occidente, o si no lo toca para dejar la claridad
a la corporación de la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá. En términos de compra de predios, yo creo que la pregunta debe ir más orientado en la fecha de la licitación y la fecha de la adjudicación, qué porcentaje de predios ya van a estar comprados. Porque yo escuchaba dentro de la administración distrital que hoy en día tiene cerca de 1.200 frentes de obra, que una de las grandes críticas que se le hacían a las anteriores administraciones es que se licitaba, se adjudicaba y demás, pero que el porcentaje en compra de predios era muy bajo y de ahí a la demora de la ejecución de las obras. Entonces creo que primero hay que mirar en los tiempos de licitación, adjudicación, qué porcentaje se debe tener en cuenta en cuanto a la compra de predios. No sé si estoy siendo claro. Por otra parte, siguen con estos debates que yo creo que en pleno siglo XXI no debería existir, y es si es metro subterráneo, si es metro aéreo, si es Transmilenio, si es Transmicable. Quienes hemos tenido la oportunidad de salir del país, hoy en día se está hablando de transporte intermodal. No es que nos casemos con un modelo de transporte, sino debe ser intermodal. Y creo que bien ha venido avanzando durante las diferentes administraciones el tema de Transmicable, que tengo entendido que lo adjudicó Gustavo Petro en Ciudad Bolívar, ahorita que va avanzando bastante en San Cristóbal, y creo que ya están mirando en Usaquén y la segunda línea de Transmicable en Ciudad Bolívar. Gracias. Adicionalmente, el tema Transmilenio por la troncal de la 68, la segunda línea del Metro de Bogotá, que creo que esta va a ser subterránea, y también los estudios y diseños de una tercera, que particularmente va a estar de sur a norte, desde Soacha al norte de Bogotá por toda la avenida Boyacá. Creo que eso es positivo y creo que nos tenemos que acoplar a una ciudad de cerca de 8 millones de habitantes, y si tenemos en cuenta todo el tema de ciudad-región de más de 10 millones de habitantes. También preguntar en el momento de la adjudicación y en el momento de la licitación, ¿ya tienen contemplados los recursos de dónde van a salir? Es decir, ya está financiado el 30% por parte del distrito, y ahorita con las complejidades del gobierno nacional se va a adjudicar o se va a lograr la financiación del cerca del 70%, inclusive con todo el tema de la banca multilateral. Esa sería otra pregunta. Y finalmente, para darle ahorita la interpelación a Edil Fidel, es que se me da la idea. Y finalmente, el tema comercial. Claro, hay una afectación, ya sea subterráneo, bueno, en fin. Claro, es difícil comparar Miami con Bogotá, pero yo los invito cómo es el metro de Miami y cómo se maneja la parte comercial. Inclusive hay grandes desafíos en el caso de Bogotá, y es cómo van a ser las columnas. Mira lo básico que llegamos. ¿Cómo van a ser las columnas para que no haya afectación por parte de los habitantes de calle? Eso claramente no se plantea ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni demás. Hasta ese punto, y ahí yo creo que debe ir articulado el tema de la cultura ciudadana. Inclusive, presidente, ese tema de cultura ciudadana deberíamos tocarlo para el mes de diciembre, porque todo va de la mano de la cultura ciudadana. Y en el tema de las estaciones comerciales o las estaciones se vuelven, según los render y como han venido avanzando, y ahorita el funcionario no lo aclara, van a ser grandes centros comerciales cada una de las estaciones. Entonces, muy seguramente ahí se va a mitigar el tema comercial, particularmente los que tienen arraigo en los determinados sectores de las diferentes estaciones del Metro de Bogotá. Por ahora dejo hasta ahí, presidenta, dándole la interpelación con su venia a Edil Fidel. Me permito registrar la presencia de la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Pili. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras, para la comunidad que nos acompaña el día de hoy en el recinto, la que nos sigue a través de las redes sociales, y el funcionario presente, Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Bueno,
Aprovecho la interpelación. Gracias, Pedro. Gracias, presidenta. Compañeros, la discusión sobre la naturaleza de la tierra no tiene tiempo. El relleno cuaternario de la sabana de Bogotá puede tener 2 millones de años redondeando. Un siglo en 2 millones de años son absolutamente insignificantes. Por lo tanto, el asunto no tiene que ver con si es modernista o posmodernista discutir si el metro debe ser elevado o no. Es ubicarse en la tierra, en el suelo. Así de sencillo. No se puede plantear un modelo en abstracto. Sobre todo si se está pensando en un aprovechamiento económico de muy corto plazo. No, es una cosa sumamente concreta. Nosotros vivimos en medio de un relleno muy blando. Si tuviéramos roca consolidada, seguramente otro sería Alcántara. Y si no tuviéramos los problemas tan graves de la orientación económica que la clase dirigente de este país le ha querido dar a este país, a nuestro país, pues no tendríamos ni siquiera que pensar en que vaya a haber habitantes de calle bajo los puentes, como ocurre en Medellín, como ocurre en Brasil también, donde hay una parte elevada. La han mostrado, creo que es en San Pablo. Se ha visto. Sí. En otros rincones del mundo, donde hay pobreza, pues la gente se ubica debajo de los puentes, ya sea de metro elevado, de lo que sea. Y pues es un hecho incontestable. Y seguramente Estados Unidos va para allá. Yo recuerdo cuando estuve en Miami, claro, eso fue hace muchos años, que los carritos con los que las personas que nosotros llamamos ñeros andaban en Miami eran carros de mercado, de metal. Muy curioso, acá eran con carro esperado en su momento. No, allá eran con carritos de mercado. ¿Así? O sea, no sé qué habrá pasado de acá hasta ahora. Sé que mucha gente en Estados Unidos ha perdido su vivienda y habitan o en un carro o en una caravana, como llaman. Y pues la situación social de allá es una cuestión que está ahorita en tela de juicio. Yo lo que me refiero es al hecho concreto de el metro en Engativá y Suba, que sería la segunda línea, en el marco de todo el metro de Bogotá. Y eso tiene que estar referido a la naturaleza del lugar en el cual se propondría el metro. Repito, el suelo blando no da para hacer un metro elevado que no salga barato, que no va a salir barato, va a salir 2 o 3 o 4 veces, como unos números que nos presentaron la vez pasada, y va 2 veces más caro que el metro subterráneo, según lo proyectado. Pues los datos que nos dieron acá. Entonces, no es de poca monta el asunto, no es una discusión de opinión, es una discusión de certeza de dónde es que está ocurriendo o ocurrirá esa alternativa de transporte masivo. Gracias, presidente. Gracias, Pedro. Edilesa Natalia, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, venía escuchando la sesión y yo igualmente también sí considero que es muy positivo, pues como ha venido avanzando el metro en Bogotá. Creo que es algo que la ciudad lleva esperando mucho tiempo, pero más que ser algo que la ciudad esté esperando, pues claramente es algo que necesitamos. Sin embargo, digamos que el tema de la segunda línea del metro pues ha generado algunas dudas y algunos planteamientos frente a los ciudadanos, que ya lo abordaba la edilesa Lina en su intervención, frente al tema de la adquisición de predios. Nosotros hemos convocado varias veces esta sesión y pues digamos aún todavía no está como muy claro el panorama de cómo se va a iniciar pues todo el tema de esta compra y demás. En su momento, en la última sesión que tuvimos, el metro pues nos manifestaba que ya han hecho la socialización con las comunidades, que las comunidades ya saben cuáles son las adquisiciones de predios que se van a hacer y demás. Sin embargo, pues específicamente en el barrio Tabora todavía hay algunas personas que no tienen mucha claridad frente a este tema. En sesiones pasadas yo le había solicitado al metro la posibilidad de que nuevamente volvieran a estas comunidades
y pues explicaran cómo va a ser todo el tema, porque no sé si esto ya cambió, pero en la última sesión nos informaban que estos predios que se encuentran ahí, por ejemplo, las personas todavía los pueden vender, que no tienen ningún tipo de afectación. No sé si eso ya cambió y efectivamente ya está la afectación en esos predios y esos predios ya ninguna de las familias podría venderlos. Y me gustaría saber qué articulación se ha venido dando con Secretaría de Hábitat y con la Caja de Vivienda Popular, que incluso hace unos días, Presidenta, pues convocamos esta sesión y pues ellos nos hablaban del programa de licenciamiento de viviendas. No sé si ustedes ya han trabajado algo con ellos de forma articulada, porque digamos que si bien es cierto, la ciudad necesita avanzar, infortunadamente muchas personas de este sector del Tahora pues van a tener que vender sus casas porque la ciudad necesita implementar el predio, pues lo que también es cierto es que debemos de propender porque estas personas también puedan tener sus casas en condiciones dignas, ¿no? Como lo manifestaba la Iglesia Lina, hay algunas personas que tienen en estas casas un tema comercial que pues al salir de sus casas van a tener una afectación, pero pues también hay familias que viven en estas casas y que tienen unos espacios destinados, por ejemplo, para rentar y pues al vender estas propiedades claramente se va a generar una afectación. Entonces, yo considero que es importante que tengamos una línea técnica clara en lo que respecta de lo que va a ser el metro, que va a ser subterráneo, por dónde va a pasar el trazado y demás, pero pues también es muy importante que vinculemos a las comunidades y que pues tratemos de generar los menores traumatismos posibles para las comunidades que van a salir sobre todo de estas zonas. Entonces mi pregunta va encaminada a saber qué medidas se han tomado, si han vuelto a recorrer estas zonas, porque inicialmente cuando se inició la proyección, ustedes pasaron a las casas de las familias, hicieron como un censo y demás. Sin embargo, me gustaría saber si han vuelto, digamos, a barrer este tema para dejar más claridades en la comunidad y pues que no se presenten temas de confusión frente a la adquisición predial que se va a realizar, porque cuando no dejamos claro en las comunidades, pues abrimos la brecha a que personas inescrupulosas entren y de pronto brinden información que no es la indicada. Entonces, por ahora, Presidenta, dejaría ahí mi intervención. Muchas gracias. Me permito registrar la presencia de la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Pilar. Buenos días a mis compañeros ediles y edilesas, al funcionario que se encuentra en el recinto y la comunidad que nos está siguiendo a través de redes sociales. Jessica Costa, Partido Centro Democrático, presente. De la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Gracias, Pili. Muy buenos días para toda la corporación, para las entidades que nos acompañan, quienes están en el recinto y también nos siguen a través de las redes sociales. Pido una excusa por la tardanza, estaba haciendo una diligencia con mi hijo. Camila Bonilla, Partido Maíz, Coalición Pacto Histórico, presente. Perfecto. Entonces ya evacuado las preguntas de los ediles y edilesas, entonces, doctor Mauricio, tiene usted por favor el uso de la palabra para darnos la respuesta. Muchas gracias. Poquito usted. Ya, bueno, vamos a empezar por las generalidades, ¿cierto? El metro es subterráneo, la línea 2, pues yo les puedo hablar de la línea 2. Vamos a hablar de la línea 2, que es la que pasa por acá. Es subterránea, ¿cierto? Tenemos una profundidad promedio, a cota del túnel, que es la parte de abajo, de 23 metros, ¿cierto? Bastante profundo. En la localidad engativa todo es subterráneo. Solo sale a superficie en la última estación por temas de llegar al patio taller. Entonces la estación, son 11 estaciones, 10 estaciones subterráneas, y la estación 11, antes del patio taller, es elevada. No, digamos que ese es el trazado de la línea 2, 15.5 kilómetros. No, ese queda al frente del CEF del Fontanar del Río. Entonces,
Sí, como está al lado del río Bogotá, entonces toca elevar el patio taller. Entonces toca sacar digamos, ahí toca elevar la línea en la última estación. Mencionaban, bueno, voy a las estaciones porque me preguntaban sobre el tema de la LO. En el tema de la LO, en la LO hay dos estaciones, la 9 y la 10, pero esas estaciones son subterráneas. Entonces, digamos, dentro del contrato de concesión hay unas cláusulas de articulación con los proyectos de ciudad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el consultor? El concesionario tiene que articularse con los proyectos de ciudad, que es lo que definen en su momento para la LO, o por ejemplo, aquí en la 80, con Ciudad de Cali, perdón, en la Ciudad de Cali con 80, como también está proyectado Transmilenio, por la Cali, entonces también se tiene que articular, ¿cierto? En su momento, el concesionario tiene que articularse con todos los proyectos de ciudad. Entonces, que si va a afectar, no porque va por debajo. ¿En qué va a afectar? Pues obvio, tiene en las zonas de acceso, pues, pero son afectaciones, digamos, muy puntuales de acceso a las estaciones que son subterráneas. Entonces, en superficie, pues, digamos, la afectación es mínima en la avenida longitudinal en la parte norte. Es en esas dos estaciones, la 9 y la 10. Me brinco digamos, porque me hicieron ahí por el recorrido. Listo. Al ser subterráneo, me preguntaban el tema de la afectación de las viviendas en dos temas. Uno en la construcción, ¿cierto? Que es la etapa más crítica, digamos, que se pueda sentir, pero pues, y usted también mencionó el proyecto, muy válido, el proyecto del acueducto de Bogotá. Hay diferencias, el túnel nuestro es de 11 metros, es un túnel grande, el acueducto era un túnel de 5 metros, pero era más superficial. Bueno, la gente ni se dio cuenta que tenían una tuneladora por ahí debajo. No, esos son tecnologías que llaman tuneladoras de presión balanceada. Ellos van sacando y ellos van haciendo presión precisamente para evitar desconfinamientos y evitar que se hundan, ¿cierto? Se tienen puntos especiales de especial cuidado, se tienen varios, y uno de ellos, de los más delicados, es el cruce con la Boyacá, de la 72 con Boyacá, por lo que usted mencionaba, por lo que tenemos unas redes nuevas y tenemos una red matriz muy cercana. Pero digamos que eso ya se estudió cómo se va a pasar, cuáles son las obras previas que se tienen que hacer para garantizar la estabilidad tanto de las redes de la empresa de acueducto de Bogotá como las casas. La construcción del metro de Bogotá tiene la misma filosofía de cualquier obra de la ciudad, ¿cierto? Todas las obras de la ciudad pues, tienen que cuidar la infraestructura, cualquier tipo que sea, sean bienes privados o sean bienes públicos. Todos se tienen que cuidar. La filosofía es la misma. Lo que pasa es que aquí, al tomar la decisión de que sea tan profundo, se facilita un poco las cosas porque se evita mucho la interferencia con redes y se evita mucho la afectación en superficie del túnel. Pero pues, digamos que está garantizado por lo que les digo. Es una tuneladora que va haciendo presión para evitar el desconfinamiento y va colocando detrás las dovelas, que es el sello que le hacen al túnel. Digamos que la obra, y además que son avances, pues eso el avance es lento, o sea, eso no es tan rápido. Entonces, digamos que la vibración de la obra como tal, en superficie no se va a sentir. Y la vibración del paso del tren tampoco se va a sentir. Estamos muy profundos. Esa era una de sus inquietudes. Pues, sin embargo, dentro del contrato de concesión, pues se tienen establecidas pues unos temas de, venga, ustedes tienen que hacer actas de, como cualquier obra, tienen que hacer actas de vecindad, tienen que hacer por donde va el trazado del túnel a ciertas distancias. Digamos que ahí el tema, pues digamos, de la generalidad de lo que es la línea 2 del metro de Bogotá pasando por la localidad de Engativá. En la vez pasada que fue la sesión que hablamos de los suelos, en la sesión pasada que fue virtual se les dio, no tengo los datos precisos, pero la exploración geotécnica por metro de túnel fue muy grande, la proporción es muy grande, se les dieron los números en su momento, no me acuerdo, y más la que tiene que hacer el concesionario para hacer ya los diseños definitivos. Entonces, digamos que desde el punto de vista del comportamiento del suelo y de los riesgos geológicos, digamos que están ahí, digamos, bien estudiados y se va a estudiar muy bien para evitar inconvenientes durante el proceso constructivo, que es más o menos, digamos, la pregunta que hacía Ledil en cuanto al tema de suelos. Digamos que hay una exploración bastante
hay muy buenos datos geotécnicos del suelo sobre el trazado de la línea 2 y se van a tener más porque el concesionario tiene que hacer muchos. Entonces, digamos que la caracterización geológica y la caracterización geotécnica del suelo va a ser muy buena, muy detallada para los diseños, y se va a tener mucha confiabilidad en los datos, pues para tener una confiabilidad pues bastante grande para los diseños y el comportamiento pues de la línea 2 del Metro de Bogotá. Entonces digamos que en eso pues digamos que está cubierto el tema de los suelos, y creo que en ese tema no vamos a tener ningún problema. Veo que, digamos, una de las mayores preocupaciones es el tema es el tema de la compra predial y de la afectación predial. Entonces, vuelvo y le repito, el cronograma como tal a hoy no está establecido. O sea, estamos dependiendo de que se adjudique la línea 2, y como se les dijo en el oficio, eso se tienen unos tiempos establecidos para que el concesionario nos entregue el plan de ejecución, y nosotros, la empresa Metro hizo un diagnóstico de adquisición predial, más o menos diciendo cuánto se pueden demorar. Entonces, precisamente para poder armonizar, otra vez repito la palabra, para poder, digamos, armonizar el tema de la compra predial con el de la obra, para poder llegar a tiempo. Entonces, digamos, el plan de ejecución, él nos presenta para la aprobación de la empresa Metro Bogotá y no objeción de la interventoría. Nosotros le decimos, claro, empiece por acá, que esos predios los podemos comprar y tenerlos listos, porque él nos los tiene que entregar. Ellos entran, nos entregan el plan de ejecución, empiezan a hacer sus diseños y nosotros empezamos a hacer la adquisición predial, ¿cierto? Para cuando vaya a empezar la obra, les podamos entregar los predios, ¿sí? Digamos que esa es la filosofía. Esa es una lección aprendida de línea 1, porque en la línea 1 se compraron todos los predios. Se empezaron a comprar todos los predios, pues eso es un desgaste administrativo muy grande, eso, pues, y no vale la pena. Entonces es mejor tener una proyección controlada de la compra de los predios e írsela entregando al concesionario de acuerdo con su necesidad. Entonces, por eso repito, se adjudica la línea, ellos nos dicen cómo van a hacer la obra, nos ponemos de acuerdo en el plan de ejecución y en ese momento se hace el cronograma de compra predial. En el momento en el que se tenga el cronograma de la compra predial y de acuerdo con el plan de ejecución, y aquí ahí se empiezan a hacer las actualizaciones de los censos. Se tiene que hacer una actualización del censo, y eso es digamos, un requerimiento de la banca multilateral. Venga, ustedes tienen que actualizar, porque pues el censo que se hizo, pues eso fue en el 2023, y de aquí al 2026 las unidades sociales cambian un poquito. Entonces, a la pregunta que me hacían, que si nosotros volvemos a la comunidad, sí, volvemos a la comunidad justo antes de empezar la compra, porque se tiene que actualizar el censo, porque las unidades sociales cambian. Por ejemplo, al frente de mi casa había un negocio, era un tostado, y ahorita es un asadero de pollo. Son condiciones comerciales muy diferentes, ¿cierto? Entonces, digamos que está presupuestado que cuando se tenga la adjudicación se hace la actualización del censo predial para enviar a la banca para la aprobación. Entonces, digamos que ahí contesto la pregunta de este lado, que si volvemos a la comunidad, sí vamos a volver a la comunidad en el momento en el que se tenga que actualizar el censo predial. Pues porque digamos que los predios como tal están identificados en su gran mayoría, cuáles están afectados, y la gente ya casi toda sabe cuáles predios están afectados. Pero el tema de unidades sociales sí cambia. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar, porque las compensaciones están orientadas de acuerdo con la caracterización de la unidad social. Ustedes mismos lo dicen, no es lo mismo compensar a una familia que es propietaria y vive en la casa, no es lo mismo compensar a un propietario que tiene la casa arrendada, no es lo mismo compensar a un propietario que tiene la casa arrendada a personas que viven y a personas que tienen un negocio. Son diferentes tipos de compensaciones. Entonces está el tema del daño emergente y el lucro cesante. Entonces, eso siempre varía. Esos daños y esos costos económicamente los evalúa, a nosotros nos los evalúa Catastro. Perdón. En el avalúo comercial, ellos hacen el avalúo comercial, se les paga con el avalúo comercial del predio, y dentro de ese avalúo comercial se calcula el daño emergente y el lucro cesante, que es muy diferente para cada unidad social, ¿cierto? Más otros tipos de compensaciones que están establecidos por la banca multilateral, ¿cierto? Porque
hay unas compensaciones para los arrendatarios, hay unas compensaciones para el dueño del predio con arriendo. Entonces, todo eso se actualiza en el momento en el que se tenga el plan de ejecución y en el momento en el que sepamos cuándo se va a hacer la obra en cada estación. Digamos que eso en resumen el tema de la adquisición predial. Entonces, a la fecha me preguntaban sobre, digamos, la sensibilidad o qué ha dicho las personas sobre las compras prediales. No, en este momento no lo sabemos porque como no se está adelantando la gestión predial, eso es importante que lo sepan. La empresa Metro Bogotá no está comprando predios para la línea 2 de Bogotá. Entonces, eso es importante y que se lo mencionen a la comunidad. La empresa Metro Bogotá no está comprando predios. Nosotros a la fecha, a hoy, no estamos adelantando gestión predial, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, no sabemos cómo está reaccionando la comunidad a este, digamos, a este hecho, que no lo estamos adelantando. Los recursos, me preguntaban sobre los recursos. No, los recursos ya están, digamos, establecidos, ya están comprometidos, ya eso ya se tienen los diferentes créditos con las bancas, eso ya está, me preguntaban por los recursos, eso ya están, digamos, garantizados. También me cuestionaban y me preguntaban más bien sobre los predios que están afectados. Claro, ahí están viendo el oficio, ¿cierto? Digamos, acá estamos viendo la estación, está la estación 4. Esos predios que están en verde, esos predios están en una zona que se llama predios en zona de reserva de infraestructura. Esos son... Y me preguntaban que si los predios los pueden comprar o los pueden vender. Sí, los predios en zonas de reserva se pueden comprar y se pueden vender. No tienen, digamos, limitaciones. La única limitación que tienen es el licenciamiento urbanístico. O sea, no pueden sacar licencias de construcción. Lo único que pueden hacer, yo no puedo tumbar la casa y hacer un edificio. Esa es la única restricción que tienen es, se pueden hacer licencias para construcciones de un solo nivel que no sean de vivienda y sin sótanos. Esa es la única restricción que tienen los predios en zona de reserva, pero es en zona de reserva general para todo Bogotá. Esa es la única restricción, pero no está limitada ni la compra, ni la venta, ni las remodelaciones interiores, eso no está limitado. Me preguntaban por la articulación con Secretaría de Hábitat y con Caja de la Vivienda Popular. No, porque como no hemos empezado la gestión predial, eso todavía no está proyectado y digamos que somos entidades, pues digamos, aparte no. Hemos tenido conversaciones con Renovo por el tema de las actuaciones estratégicas en la calle 72 y en otras, pero más es como eso. Y en proyectos de ciudad que se intervienen. Otro tema es la afectación de la obra. Me preguntaban sobre la afectación de la obra a los comercios que están alrededor de las obras. Una lección aprendida de la línea 1, como lo ven aquí en la imagen que les estoy proyectando, la afectación predial, nosotros para evitar ese tipo de problemas y otros más, vamos a comprar manzanas completas. Para evitar culatas, para evitar afectaciones de negocios, para evitar de la obra, porque digamos en esta manzana que se ve aquí, ahí va la estación, pero pues la estación físicamente no ocupa toda la manzana, las 2 manzanas. Pero sí vamos a hacer la compra predial de todas las manzanas precisamente para minimizar esos impactos de la obra y minimizar esos impactos urbanos y urbanísticos de culatas. Claro, pues porque tenemos 5 estaciones, pues son muchos predios, pero digamos que hacia eso está orientada. Nosotros se tomó la decisión de comprar todas las manzanas completas, no solo lo que se afecta puntualmente por la estación, sino que se compra la manzana completa, precisamente para minimizar esos impactos en negocios y de culatas, pues que la gente se queja mucho al respecto. Entonces digamos que se pensó en eso y por eso con eso se minimiza ese tipo de acciones. Y como la obra es subterránea, eso primero no va a tener impactos afuera. Y la construcción de las estaciones se construyen como un edificio. Entonces el impacto es menor, o sea, entonces digamos que todo va siendo menor en cuanto al impacto pues externo. Pues, el impacto normal pues del tráfico, de los carros, de las volquetas, de toda la maquinaria de construcción. Compensaciones.
me preguntaban por las compensaciones. Como se los dije ahora, la compensación es relativa a cada unidad social y se estudia para cada caso particular. Todas las personas pues suministrarán la información correspondiente y relativa a sus negocios, a sus arriendos, a las personas que habitan, y con esa información que se solicita, pues digamos que se calculan y se programan las compensaciones para cada caso particular. No sé si se me quedó algo por fuera, eran muchas preguntas. No sé si tienen alguna duda particular y lo vamos charlando porque pues, digamos que eran bastantes, pero digamos que en la generalidad es esa. Y lo importante es, a la fecha no se están comprando predios, la empresa Metro Bogotá no está adelantando gestión predial. El cronograma lo sabemos el día que tengamos el plan de ejecución del concesionario, todavía no lo tenemos. Y así vamos, y vamos a hacer una actualización del censo y para acercarnos nuevamente a la comunidad. No sé si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto. Edil Fidel. Sí, compañero. ¿Se llama? ¿Cómo? Mauricio. Yo le pregunté en qué fase del proceso estamos. Sobre la linealidad, perdón, sí, ya me acordé. Qué pena. Está. Esto me preocupa porque se da a entender que ya hay un... O sea, me da a entender que ya hay un concesionario que va a hacer... Bueno, eso debe quedar claro. O sea, ¿quién es el particular que está siendo sujeto de las observaciones y orientaciones que la empresa Metro está dando hasta este momento? Y para claridad de la ciudadanía, ¿esa compra predial corre por cuenta de recursos públicos? Bueno, que quede claro, porque pareciera que el concesionario es concesionario justamente porque asume todos los riesgos y costos, y resulta que no, que el concesionario no asume riesgos y costos. Y eso es bueno que le quede claro para la ciudadanía. Gracias, presidente. Edil José Cornelio. Presidente, en muchos casos, cuando se va a hacer la negociación de predios, hay personas que son resistentes a vender su predio. Eso pasa a una expropiación. ¿Existe la agilidad para expropiar esos predios o cómo se hace? Porque la avenida Mutis se trancó durante un largo lapso porque no había acuerdo entre personas que nos vendían los predios y entonces eso tuvo que ir a un juzgado, no sé cómo se dice ese tema, y hasta que salió el fallo y expropiaron los temas para eso. ¿Aquí pasa lo mismo o ya hay una puerta, de acceso que sea, en caso de eso, sea una expropiación rápida y se le consigna a las personas lo que vale su vivienda o su negocio, lo que sea, y se continúe con la obra porque muchas obras quedan paralizadas por ese tema? Y si no va a pasar como el tema del IDU, que a veces negocia predios, pero para girar la plata de esos predios duran mucho tiempo y la gente se desespera porque tiene que ir a conseguir vivienda y esperando que el IDU le gire los recursos. No digo que aquí pasa lo mismo, pero sería bueno mirar esas variables. Era eso, presidente. Bien, doctor Mauricio, por favor. Gracias. No, a la fecha no tenemos concesionario. A la fecha, dentro de la linealidad del proceso, está en adjudicación. O sea, el proceso está en el SECOP. En este momento está en licitación pública internacional. Tenemos 2 APCAs, ¿cierto? Que son las personas, digamos, que son las posibles concesionarios, pero en este momento no hay concesionario. El proyecto todavía no se ha adjudicado. Pues por eso nosotros respondemos todo. Entonces, en este momento está en adjudicación y está para adjudicar el próximo año. En el momento en el que ya tengamos el concesionario, sí sabemos exactamente quién es. En ese momento sabemos
Él presenta su plan de ejecución, vuelvo y repito, y ahí ya sabemos cómo va a ser el cronograma de compra predial y el cronograma de las obras. Pero al momento no tenemos concesionario, a la fecha no tenemos concesionario. Digamos que esa es la primera respuesta dentro de la linealidad del proceso. Es una licitación, aunque es internacional, pues digamos que es una licitación común y corriente. Los recursos para la compra predial, los predios los compra la empresa Metro Bogotá, ¿cierto? No los compra ningún privado, los predios los compramos nosotros, la empresa Metro Bogotá. Listo. ¿Con recursos? ¿Con qué recursos? Con los recursos del proyecto. O sea, todo eso todo se mete en una bolsa, ¿cierto? Ustedes han visto que hay inversión por parte del gobierno distrital, hay inversión por parte del gobierno nacional, y con eso, digamos que con todo eso se compran, todos esos son los recursos para invertir en el proyecto. Y dentro de esas inversiones está la compra predial, como muchas otras. Listo. La expropiación, sí, no, nosotros tenemos, digamos, una gran diferencia con compras de predios con las entidades distritales, como el IDU o como la empresa de Acueducto Bogotá o el IRD, bueno, como las otras, porque nosotros nos regimos aparte por toda la reglamentación de la banca internacional, ¿cierto? Entonces, esa también ha sido una pregunta en las socializaciones que se hicieron durante la estructuración del proyecto de la línea 2. Esa era una de las preguntas. Venga, ¿cómo es la forma de pago? Porque digamos que las otras entidades distritales tienen una forma de pago, nosotros no. La banca es bastante exigente en ese tema, porque saben el tipo de afectación que tienen las personas, como usted lo acaba de mencionar. Para la línea 1, creo, si no estoy mal, creo que el primer pago era como del 70%, ¿sí? Me puedo estar equivocando. Para la línea 2 se cambió la forma de pago, ¿cierto? Pues, pero eso va ligado, digamos que el pago puede ser hasta el del 100% si se entrega el predio completamente saneado. Entonces se garantiza, se tienen los recursos y se garantiza. Nosotros hemos tenido pues mayores problemas en la adquisición de los predios de la línea 1, no se han tenido problemas, precisamente porque nosotros cumplimos con las exigencias de la banca multilateral, que son exigencias pues, que repercuten en plata, pues definitivamente son beneficios económicos para los propietarios en esas compensaciones. O sea, desde el punto de vista de compensación, cuando se adquieren predios vías proyectos financiados por la banca multilateral, a los propietarios les va mejor que digamos que por un proyecto normal del distrito, por las exigencias de la banca. Entonces, digamos, porque nosotros tenemos que cumplir ese plan de resentamiento involuntario y esas compensaciones. Entonces, digamos que es así. Que si se puede, claro, claro, hay personas, pues digamos que no quieren y pues, o hay problemas legales o jurídicos que obligan a hacer expropiaciones vía administrativa, pero pues digamos que eso está proyectado dentro del cronograma predial, pues porque hay una proyección de un leve porcentaje que se va a tener que ir por expropiación por vía administrativa. Sí, eso sí es cierto. Eso digamos que está contemplado. Y lo de la forma de pago, sí, no, la forma de pago está garantizada y muchas veces es más por incumplimiento de los propietarios que por incumplimiento del distrito, porque los recursos están, para poder hacer la oferta de compra, los recursos tienen que estar reservados. O sea, no es un problema de plata realmente. O sea, los recursos tienen que estar. O sea, uno no puede hacer, el Estado no puede hacer una oferta de compra si no tienes los recursos. Entonces, la plata siempre va a estar. Hay muchas veces que en el camino, digamos, esos procesos de compra predial se enredan, pero no es por falta de plata o porque el Estado no quiera pagar. Eso no tiene sentido. Bien, bueno, doctor Mauricio, muchas gracias. Ya tenemos la respuesta del oficio. Entonces, para pues hacerle seguimiento, entendería que sería el otro año, a principios, mediados del otro año, para saber finalmente el tema de la concesión, ya de la licitación. Señor. La adjudicación de la licitación. Bien, muchas gracias por acompañarnos, no siendo más, ya agotado pues este tema. Los invitaremos en una nueva oportunidad y les damos las gracias al doctor Juan Carlos, a su merced por la asistencia. Sí, no, gracias a usted por el interés por el proyecto. Digamos que una de las finalidades de la empresa Metro Bogotá es que todos estemos enterados
todos tengamos la visión clara de cómo va el proyecto, cómo es el proyecto. Vuelvo y repito, una de las cosas importantes a la fecha es que la empresa Metro Bogotá no está adelantando gestión predial, porque eso sí es importante que se lo comuniquen a las personas y a la comunidad. No, agradecer la invitación. Nosotros siempre estamos prestos para brindar información sobre el proyecto y aclarar todas las dudas que tengan, porque ustedes son el principal, digamos, medio de comunicación con las personas que son las que se van a ver directamente pues, beneficiadas por el proyecto. Muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias nuevamente. Si gusta retirarse, mil gracias. Entonces, agotado el tema principal, vamos con el siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. Edilesa Camila. Gracias, presidente. En ese orden de ideas me permito convocar para el día de mañana comisión de gobierno a las 8:30 de la mañana. Vamos a recibir a los nuevos consejeros locales de juventud electos para escuchar sus expectativas frente al nuevo papel que van a desempeñar a partir del próximo año. Bien, entonces, no teniendo más usos de la palabra, agotado el tema del día de hoy, el orden del día, y siéndolas convocados para mañana, 8:30 de la mañana, Comisión de Gobierno, Pili, siéndolas 10:55 AM. 10:55 se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta mañana. Es que ayer estaba la personera y